Pensar estratégicamente es enfrentar el conjunto de circunstancias internas con el conjunto de circunstancias externas a fin de hacer un mejor uso de nuestros recursos de tiempo, energía y toda la variedad de talentos que tenemos. Pensar estratégicamente es más que formular un plan estratégico. Deberíamos subirnos frecuentemente a un figurado observatorio estratégico. ¿Qué observaríamos ahí? Es muy complicado pensar estratégicamente. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 206 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Pensamiento Estratégico. Papá, me pareció un clásico ese artículo. Ah, qué bien, muy bien, me alegro mucho. Eh, Ese tema del pensamiento estratégico a mí me llama mucho la atención porque durante decenios solo hablé de planes estratégicos y de diseño de estrategias, pero fui entendiendo, viendo en las empresas varias cosas. Fui entendiendo que es más útil y más poderoso el concepto de pensamiento estratégico. ¿Por qué? Bueno, hay muchas empresas con planes estratégicos que no se benefician de haber hecho el plan estratégico. Y hay muchos empresarios que nunca han oído hablar de un plan estratégico, pero que piensan estratégicamente y tienen mucho éxito. O sea, que a mí me parece que la fuente del éxito, eh, estamos hablando de empresas, del éxito empresarial está más en el pensamiento que en el plan, ¿verdad? Ok. La otra cosa que me lleva a interesarme mucho en el tema del pensamiento estratégico es que cuando hablamos de plan estratégico, y supongo que cuando hablamos de pensamiento estratégico, estamos pensando en una empresa y generalmente pensamos en una empresa muy grande, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años que una, sí, eh, l- l- la, el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional tenía unos programas de formación para las personas que pertenecían al Fondo de Pensiones del Magisterio. Y me invitaron a dar una charla. ¿Y cuál es el tema de la charla que quieren que dé? Dijeron, nosotros quisiéramos que usted explicara lo que es la estrategia, porque eso hace como 35 años, porque oímos hablar de estrategia y quisiéramos que los asociados, afiliados nuestros, supieran qué es la estrategia. Y yo conecté con una inquietud que yo había tenido cuando entré en contacto con el, con el tema estratégico. Eh, eh, a mí me pareció que el pensamiento estratégico o la estrategia era utilísima para la vida personal. Y empecé a hablar con mis compañeros de maestría sobre las posibilidades de aplicar eso a la vida personal. Y solo obtuve resonancia, tal vez no hablé con muchos, tal vez no lo hice con suficiente capacidad de motivación, pero solo se interesó un compañero eh, que luego llegó a ser vicepresidente de Pirelli en Milán. Ujú. Ese se interesó y por cierto que me dijo, hagamos un plan estratégico personal. Yo me hice mi plan estratégico personal y nunca se lo comuniqué, seguramente estábamos muy enredados, no teníamos muchas horas libres y la cosa es que yo desde entonces he hecho unos cuantos apuntes que son como planes estratégicos personales. Cuando la JUPEMA, la Junta de Pensiones del Magisterio,
me pidió que diera una charla, era como un conversatorio, una cosa de 3 horas, una cosa así, para interesados en el tema de asociados, afiliados. Con muchísimo gusto me puse a escribir y tal. Después llevé el tema del pensamiento estratégico a un grupo de, de- de personas pertenecientes al cantón de Curridabat, a los cuales organizamos para hacer unas reflexiones sobre emprendimiento con ellos. Y entonces, desde luego, el tema del pensamiento estratégico en el emprendimiento es muy, muy útil. Y bueno, hablé con ellos, nunca valoré cuánto les había quedado y tal, y eran pocos, eran 5 o 6 personas. Pero bueno, tengo experiencia en hablar fuera de las empresas de pensamiento estratégico y la verdad me entusiasma y la verdad siempre modifico voy modificando el, el formato o el concepto y tal. Me parece un concepto utilísimo. Yo creo que no que toda la gente necesite hacer un plan estratégico, como te decía, pero sí que toda la gente necesita de vez en cuando decir, bueno, ¿y yo para dónde voy? Y el camino en el cual voy es el mejor camino que podría escoger. Y cómo me ha venido resultando el camino que tengo hasta ahora. Me parece que eso, como dice un autor por ahí, lo puedes escribir en la parte de atrás de un sobre, que ahora ya casi no hay sobres, pero en un cuarto de página de 8,5 por 11, puedes hacer unos apuntillos sobre tu rumbo, sobre eh, tus resultados, sobre tus sueños, que en el pensamiento estratégico, desde luego que los sueños tienen una función, ¿verdad? Cuando alguien dice, eso es utópico, yo siempre reacciono como si estuviera diciendo algo minusvalorativo, porque mucha gente que dice eso es utópico, lo que te está diciendo es, suena muy bonito, pero si le pones rima, sería un poema, ¿verdad? Y a mí me parece, especialmente en estos momentos, que estamos en tiempo de utopías. Estamos en tiempos de utopías porque yo creo que estamos hasta las orejas de distopías. Para donde vuelvas a ver, para donde vuelves a ver hacia Venezuela, vuelves a ver hacia Panamá, vuelves a ver hacia Nicaragua, vuelves a ver hacia El Salvador, para hablar de cosas cercanas. No estoy hablando de Ucrania, Rusia, Gaza. No, estoy hablando de cosas cercanas, ves distopías. Y entonces, bienvenidas las utopías, siempre que sean realizables, ¿verdad? Porque claro que alguien podría decir que la mejor forma de distribuir la leche y no contaminar con camiones de los pasteurizadores de leche, ¿verdad? Sería que las vacas volaran. Y eso sería una utopía, es un sueño, pero no es realizable. For the time being, no es realizable todavía. Yo no sé la bioingeniería que va a producir. Tal vez llegue a producir aquello que decían, seguramente en son de burla, sobre Fidel Castro, ¿verdad? Que estaba tratando de desarrollar una raza de vacas, una especie de vacas que fueran muy pequeñas, que se pudieran mantener en un jardín y que produjeran mucha leche. Y alguien dijo, bueno, ya eso está inventado, se llama cabra, ¿verdad? Bueno, una cabra voladora, eh, una utopía, pero quedémonos en que se vale tener utopías, se vale tener sueños, siempre que sean realizables. Y la gran cuestión hoy en día que hace este tema, estas actividades sumamente llamativas, es que creo que hace 50 años todos éramos posibles todos éramos capaces de decir
lo que no era posible. Pero hoy en día, después de que ves los resultados del chat GPT, ¿verdad? Y de la inteligencia artificial, no, ya no puedes decir con mucha facilidad, tal cosa no es posible. Así que esperemos la cabra voladora. Ok. Em, Mientras hablabas, estaba reflexionando sobre el concepto de pensamiento estratégico, porque creo que es más común hablar sobre planificación estratégica, que es la elaboración de planes estratégicos, pero el pensamiento estratégico es muy interesante. Bueno, obviamente porque es más versátil eh, y porque creo que es una manera de pensar que se puede aprender con facilidad, ¿verdad? No se necesita un doctorado para tener las bases del pensamiento estratégico y ponerse a practicar hasta que uno desarrolle el expertise en pensamiento estratégico. Y pensaba en otras formas de pensamiento que a mí me parece que todas ellas perfectamente se podrían subsumir bajo el concepto de pensamiento estratégico. Y te digo las siguientes. Pensamiento sistémico, por Ujú, ejemplo. ujú, Pensamiento de diseño. ujú, Pensamiento prospectivo. ujú, Pensamiento exponencial. ujú, Toma de decisiones bajo incertidumbre ujú, y transformación de conflictos, como la ujú, identificación de incompatibilidades y la búsqueda de escenarios de prosperidad. ujú, A mí me parece que el pensamiento estratégico, o que todas estas otras formas que acabo de citar, todas tienen elementos estratégicos, entonces todas forman parte del pensamiento estratégico. Y yo me imagino que para un purista del pensamiento estratégico, lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero lo que me gustaría es como que abriéramos la posibilidad de que el pensamiento estratégico fuera un conjunto de destrezas y herramientas que nos ayudaran desde lo individual hasta lo familiar, pasando por lo comunitario y sí, llegando hasta el nivel sí, global sí, para que pudiéramos eh, entendernos como si se formara un protocolo común de comunicación respecto a lo que más nos conviene a la mayoría, ¿verdad? Y no estoy tanto pensando en términos de vacas o cabras voladoras, sino en colapso o sostenibilidad de la biosfera planetaria, eh, guerra o paz entre las naciones, eh, opresión o democracia, pensando en sistemas de gobierno. Y ahí creo que podemos seguir buscando polaridades donde claramente a la inmensa mayoría de habitantes del planeta, humanos y no humanos, nos conviene una de las dos. Y para poder tener claridad de cuál es lo que nos conviene, creo que nos vendría muy bien tener a disposición una, una cajita de herramientas con este tipo de destrezas de pensamiento estratégico, ¿verdad? Eso es lo que me viene a la mente. No sé si lo comentamos en algún otro momento o en algún otro diálogo, que a mí me parece que las campañas políticas son una pérdida de tiempo entre otros recursos, son una dilapidación de recursos, porque las campañas políticas, que ya de por sí llevan a docenas de candidatos alrededor del país a ganarse la simpatía de los votantes, perfectamente podrían hacerlo mientras le ayudan a esos votantes a desarrollar alguna destreza que les quede independientemente de cuál sea el resultado de la elección, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber cuántas de las personas candidatas a puestos de elección popular estarían dispuestas a comprometerse al 100%, como se comprometerían si resultaran electas, en el caso de que no resulten electas. Porque a mí me parece que la gran motivación que tienen las personas que se candidatean a puestos de elección popular no es el bienestar del país ni el ujú, avance del claro, claro. experimento republicano Ujú, costarricense ujú, a largo plazo. Es el poder. Es el poder.
Entonces, si nosotros hiciéramos un pacto entre quienes fueran personas candidatas a puestos de elección popular, de comprometerse al 100% a defender durante el periodo de gobierno siguiente las ideas que promueven en campaña y independientemente de si ganen o pierden, me parece que estaríamos sembrando las bases para un acuerdo nacional donde realmente haya un compromiso donde uno le pueda decir a una persona que se candidateó, mire, usted nos está incumpliendo al compromiso que asumió en campaña. Usted perdió la elección, o mejor dicho, no resultó electa, para ser más precisos. No resultó electa, pero eso no quiere decir que sea menos ciudadana, ni que sea menos digna, ni que sus ideas y su capacidad de gestión sean menos necesarias para sacar adelante este barco que es de todos. Entonces, siento que eso sería un avance. Y otro avance sería que entre los diferentes partidos, cada uno invente con creatividad cuál sería un producto o un servicio o una destreza que podría dejarle de legado a la ciudadanía y a los votantes como parte del proceso electoral, que aún si perdiera, quedaría un valor creado y un valor agregado y un valor compartido. Entonces, vuelvo al tema que estamos conversando. A mí me parece que sería increíble, utópico, que las personas candidatas a los puestos de elección popular en la próxima elección se concentraran en dotar a la ciudadanía de herramientas que apunten hacia el pensamiento estratégico. Porque entonces, gane quien gane, va a ser más factible que entre todos entendamos qué es lo que más nos conviene a la inmensa mayoría y que nos pongamos a trabajar en esa dirección. Porque ningún gobierno del mundo, ni el de Obama, ni el de Hitler, para citar a los que a mi criterio son polaridades extremas del bien y el mal, ninguno de ellos pudo hacer nada sin el apoyo del pueblo. Todo lo que Obama logró, lo logró por el apoyo que tuvo del pueblo manifestado a través del Congreso y del Senado y de las cámaras y de los empresarios y de otros países. Y todo lo que no logró fue todo aquello en lo que no tuvo apoyo. Y creo que muchas de las cosas que promovía Obama le convenían a la inmensa mayoría de ciudadanos de este planeta. Y sin embargo, no logró convencer a, a una masa crítica de sus propios ciudadanos, ¿verdad? Le alcanzó para ser reelecto, pero no le alcanzó para hacer las grandes transformaciones del sistema que ayudaran a gestar una nueva cultura que promoviera un, un cambio, un cambio trascendental en la forma como el ser humano se conduce dentro de la biosfera planetaria, ¿verdad? Y por esa razón es que está siendo conducida al colapso, a pesar de que hay gente que no cree que eso sea cierto, ¿verdad? Cree que esto que yo estoy diciendo forma parte de una agenda de conspiración. Todo esto lo tengo muy fresco porque me lo dijo ayer un, un allegado al que le estoy ayudando en un proceso legal y me dijo que era mentira, que había emisiones de carbono y que era mentira, que el planeta se estaba calentando y bueno, otro montón de cosas que dijo que pues lo que me hacen pensar es que no es un tema de ignorancia, no es un tema de información, es un tema de creencias. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para converger y conversar en la misma mesa si tenemos sistemas de creencias diferentes? Pues me parece que si tenemos las mismas herramientas de pensamiento estratégico, es más probable que podamos avanzar a través del diálogo hacia donde nos conviene a todos, ¿verdad? Vieras que te estaba oyendo y me descubrí en una inclinación que me hace un muy mal participante en diálogos y sería yo un muy mal entrevistador. Eh, se me fue la mente en repensar
las cosas que dijiste, porque me resultaron muy sugestivas. Y uno debería como entrevistador o como dialogante tener la posibilidad después de que pusiste esta grada, poner la grada siguiente y tal. Pero, no lo pude hacer, no lo pude hacer. Eh, Darme cuenta de que no lo puedo hacer me resulta constructivo para mí. Espero que resulte constructivo para los participantes pasivos en este diálogo, quienes nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Eh, pero bueno, dicho esto, que es como una introspección, ¿verdad? Voy a decir algunas cosillas. Julio Rodríguez, mi querido amigo desaparecido hace tiempo, era muy visionario en materia política. Eh, yo no sé de dónde había sacado la visión política, porque la tenía desde antes de haberse ido en un viaje de estudios que fue muy profundo para él a Francia. Creo que Julio, cuando fue a París a estar un año, hizo un viaje como si alguna persona fuera al Tíbet a eh, aprender a meditar, ¿verdad? Ok. Entonces, ya después de que volvió de París, uno decía, pues sí, esto lo aprendió en París, ¿verdad? Eran los tiempos de Gaulle, ¿verdad? Yo creo que uno no puede vivir en un país donde gobierne De Gaulle sin, sin sentir que te está subiendo el baremo, ¿verdad? Te está subiendo la barda que tienes que saltarte, ¿verdad? Chica, sí. Eh, pero creo que lo traía de antes. A mí me parece que Julio Rodríguez era un hombre de una espiritualidad muy profunda, de una cultura filosófica bastante cuidadosa. Y entonces, entre estas dos cosas, una apertura a la trascendencia, una formación filosófica mucho más que básica, ¿verdad? Le permitía tener una visión y unas aspiraciones y tal. Bueno, Julio Rodríguez decía algo semejante a lo que estás diciendo, y es que él consideraba que una campaña política era una gran oportunidad educativa para la nación. En ciencias pedagógicas se sabe que el aprendizaje que penetra más profundamente es el aprendizaje que se hace en lo que llaman los expertos el momento educativo, ¿verdad? Si tú le quieres enseñar, yo me lo he planteado, yo me lo he planteado. Paso por el puente del Saprissa con mi nieta Antonia y siempre le digo, aquí están haciendo un puente, pero no hay forma de que ella se dé cuenta de que es un puente, porque cuando vas pasando por un puente que tiene unas bardas altas, no transparentes, ni siquiera ves el cauce del río, y lo que ves apenas a poquitos es el otro puente que se está construyendo al lado, pero no sabes si es una carretera, un edificio o qué. Y entonces un día de estos me puse a buscar el momento educativo para explicar qué es un puente. Y me encontré, caminando por el campo, una pequeña zanja. Y afortunadamente, ¿verdad? Eh, Me encontré una tabla y dije yo, uy, chica, hoy vamos a hablar de puentes y hablamos de puentes, ¿verdad? Y entonces, claro, la zanja estaba vacía, pero inmediatamente ella la llenó de agua y cuando se metió, mire cómo quedé de agua, aunque estaba vacía, ¿verdad? El momento educativo. Una campaña, hoy hablaba con un amigo muy cercano y le decía yo de los cambios que veo en las campañas políticas. Cuando yo era pequeño, eh,
Yo la primera campaña que recuerdo, aquí lo he dicho, es la campaña de León Cortés de 1944. Y tuve el ejemplo de mi padre, que era un hombre muy sencillo, pero un ciudadano vehemente, decente, eh, entusiasmado con el país. Y yo cuando lo vi, cuando era niño, cuando lo vi ir a votar, siempre lo vi como si estuviera yendo a un acto religioso. Iba, sin duda, a un acto trascendente, porque votar es un acto trascendente. No solamente estás contribuyendo en un millonésimo, dos millonésimo, no sé cuánto, de la votación, sino que estás ejerciendo un derecho que una gran proporción de ciudadanos del mundo ni lo tienen, ni lo conocen, ni lo aman, ¿verdad? Bueno, entonces, una campaña política es un momento, un gran momento educativo. Y entonces, cuando tú planteas estas cosas de, hombre, cada candidato debería venir con un par de convicciones, un par de compromisos. Uno, a hacer la campaña formativa, otro, a comprometerse a seguir defendiendo lo que está defendiendo en la campaña, seguirlo defendiendo después. Eh, Creo que desde luego eso dejaría un gran legado. Tú lo planteas de manera muy bonita en el sentido de cómo podrían los partidos políticos inventar legados para una determinada campaña. Si queremos ganar, a mí me parece que está bien que quieran ganar, pero que el tiempo, la energía, la ilusión que nos van a secuestrar durante los meses de campaña, porque durante los meses de campaña todos estamos con la atención, con la ilusión y con la energía mucha puesta en la campaña política. Todo eso que nos van a secuestrar o a pedir prestado durante esos meses, que va a ser muy valioso, debería ser compensado con un legado. ¿Esto es soñar? No, a mí me parece que esto es llevar la ética al lugar al que debe ser llevada. ¿No? Porque la ética no puede ser ética profesional, la ética no puede ser el cumplimiento de las leyes. Cumplir las leyes no es ética, cumplir las leyes es susto que te agarren, ¿verdad? Eh, entonces, esto es ética. Y cuando nos devolvemos a pensar, bueno, fíjese que el candidato o el partido que diga, yo lo que quiero es dar un ejemplo de decencia en esta campaña. Nada más, así de simple. Dan el ejemplo de decencia. Si lo dan bien, van a dar cosas. Eh, eh, Uno ve la campaña y dice, faltan 4 años para la próxima, pero ves para atrás y dices, hace 4 o 5 campañas y no es un gran periodo de tiempo. Si hace 4 o 5 campañas los participantes hubieran tenido esa conciencia de legado, yo voy a legar decencia, legado, yo voy a legar calidad en la búsqueda de acuerdos, legado, yo voy a legar lo que decías tú muy bien, voy a legarle a la gente una forma de pensar, ¿verdad? Yo creo mucho en la agenda oculta. La agenda oculta es que cuando alguien se para enfrente del público con intención de enseñar o sin intención de enseñar, acaba enseñando, acaba dejando una huella, acaba dejando un legado. Ejemplo,
el fútbol en Costa Rica nunca se propuso dejar el legado por ejemplo, los míos, buenos o malos, pero son los míos, que es un legado corrupto, me parece a mí. Pero en el fútbol se da eso. Si yo voy con mi equipo y estoy dispuesto a perdonar al árbitro que incumpla sus deberes, perdonándole un penal a mi equipo. O sea, que el fútbol nos enseña que lo importante es ganar, no importa pasando sobre qué, ¿verdad? ¿Ok? El fútbol podría ser una escuela de decencia también. No lo es, ni se lo propone. No digo yo que sea indecente, pero no es una escuela de decencia. Bueno, entonces tendríamos que ver cuáles son las raíces que hay por ahí eh, que nos ha enseñado, sin proponérselo, como agenda oculta, el fútbol. Y de ahí pasar a pensar en que, ¿por qué no? Así como aprendemos del fútbol unas cosas que podrían no ser funcionales, ¿verdad? En la gradería, el jugador de nuestra divisa hace un foul y no decimos nada, pero el jugador de la otra divisa hace un foul y empezamos a gritar, ¿dónde está la amarilla, verdad? Okay. O sea, ganar a toda costa. En la política, me parece que algo que la ética, deberíamos explicitar la ética de decir, aquí una cosa muy importante es participar y no ganar a toda costa, ¿verdad? Cuando quieres ganar a toda costa, financias las actividades políticas de cualquier manera, eh, hasta estarías dispuesto, creo yo, a violar la pureza del sufragio y todo eso porque querrías ganar. Y eso es un gran peligro y una gran corrosión que le haces a al espíritu ciudadano, ¿verdad? A las instituciones y tal y cual. Eso sobre tus campañas formativas, eso sobre el legado de los partidos y eso sobre el momento educativo. Em, Me parece que hablas también de el tipo de liderazgo que exige la política. La política exige un tipo de liderazgo, porque, bueno, en palabras de muchos grandes pensadores, pero que yo las aprendí y las cito como de eh, Óscar Arias Sánchez, gobernar es educar. Ujú, Y cuando yo estuve participando como funcionario de la última administración Arias, tenía un post-it de esos amarillos pegado en la pared de mi cubículo que decía gobernar es educar. Y era un recordatorio que me acompaña hasta la fecha de que esa es la función principal. Esa es la función principal. Y recuerdo el esmero. Bueno, no hay que recordarlo mucho, hay que ver cómo escribe todavía. Pero el esmero que le ponía él como presidente de la República a que hubiera un equipo que le ayudara a redactar de manera muy cuidadosa cada una de las intervenciones que él tenía como presidente de la República, digamos, con instituciones públicas y con otros países, pero también con la ciudadanía. Y él tenía una, una relación muy cercana. Bueno, me imagino que todos los presidentes tienen una relación muy cercana con la ciudadanía, pero los discursos del presidente Arias en cualquier acto de inauguración de las nuevas aulas de la escuela de cualquier lugar del país, era la misma calidad de discurso que daba en las Naciones Unidas cuando hablaba ante la Asamblea General. Y, y una vez supe que una de las personas que formaba parte de su equipo de trabajo, cuando le dijeron que tenía que alistar tal discurso, ¿verdad? Para la inauguración de una escuelita, la persona dijo,
bueno, de todas maneras, ese discurso no tiene que ser tan bueno porque es solo para una escuelita. Y la persona que era encargada de asegurarse de que este equipo de escritores de discursos eh, trabajara, le explicó que para muchas de esas personas que iban a estar en esa escuelita el día de la inauguración, posiblemente sería la única vez en sus vidas que estarían en contacto en la presencia de un jefe de Estado. Y que ese acto no era solo de presencia, sino que era de mandato, de representatividad, de inspiración, el tipo de liderazgo que don Oscar quería ejercer ante la ciudadanía. Y bueno, el mensaje quedó claro, para mí también, de que no hay ninguna diferencia para un jefe de Estado que le hable al Foro Económico de Davos o que le hable a la comunidad que tiene contaminada su agua en una zona rural del país. Entonces me parece que si asumimos la premisa de que gobernar es educar, entonces estamos diciendo que la política exige cierto tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque hay una larga lista de figuras públicas que puedo citar en este momento que no me gustaría que educaran a mis hijas, porque, porque no son auténticas, porque no transmiten los valores que me parece que son los más edificantes ni los más virtuosos, porque, porque mienten, ¿verdad? Porque eh, no son impecables con la palabra. Ujú. Y me parece que hay que ser impecables con la palabra. Eh, entonces creo que también nos corresponde a los demás ciudadanos y a todos en general darnos cuenta de que hay algunas personas que tienen el micrófono más que otras y obviamente el jefe de Estado suele ser una persona que tiene el micrófono mucho más que otras personas en el país. Los presentadores de noticias en los telediarios tienen el micrófono más que muchas personas en el país, pero no implica la obligación de tener que escuchar a esas personas que algunas de ellas contaminan y corrompen y ofenden en el uso de la palabra. ¿Por qué? Y porque no son los líderes que se necesitan para gobernar hacia la educación, ¿verdad? Hacia enaltecer a la ciudadanía. Me parece que es una deshonra para un país que un presidente haga exabruptos en público en el ejercicio de su cargo. Y creo que si nosotros echamos la vista para atrás, nunca hemos escuchado de un expresidente como expresidente hacer ningún exabrupto, porque hasta como expresidente se han Ujú. comportado con la dignidad que este pueblo merece. Ujú. Y Ujú. entonces creo que cuando un presidente, un jefe de Estado, eh, se expresa por medio de exabruptos, yo creo que indigna a la nación completa, Ujú. ¿verdad? Y me parece también que, que es inmoral, para usar un término moderado, es inmoral aspirar a ganar elecciones populares por medio de la viralización de mentiras Sí, claro. que generan creencias en la gente, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, saber que en un país como este, que está fundado sobre un pilar tan robusto como el de la solidaridad y que ha creado instituciones a partir de ese pilar que han perdurado por múltiples generaciones, se hace la sugerencia de que las personas más privilegiadas de este país han abusado de las personas más vulnerables. Yo creo que eh, viralizar esa mentira para producir la creencia de que eso es cierto es inmoral. Y esa inmoralidad yo siento que
debemos de prestarle mucha atención porque es una inmoralidad cuyas consecuencias nos podría costar enmendar el tiempo que nos costó enmendar la ruptura que nos dejó la guerra civil del 48. Porque hay muchas formas de violencia. No todas las formas de violencia son directas, cuerpo a cuerpo, matar a otra persona. Hay formas de violencia que son estructurales y cuando una campaña política y un movimiento político y un gobierno se dedica a divulgar mentiras que lo que generan en la población es la creencia de que aquello es cierto, a mí me parece que esto es deleznable, ¿verdad? Creo que no alcanzan los adjetivos para referirse a lo impropio y a lo incorrecto que es ese acto indigno que no merece ninguna nación, pero mucho menos la nación costarricense. Sobre todo cuando la aspiración al poder no tiene ningún viso de que esté orientado a avanzar el experimento republicano bicentenario de lo que Costa Rica es y ha sido. En ninguna dirección percibo yo, puede ser que esté equivocadísimo y que ahorita alguien venga a aclararme y me encantaría eh, sentirme corregido en esto. No he visto todavía ningún esfuerzo sistemático del gobierno de la República por hacer avanzar el experimento republicano bicentenario de Costa Rica. Y me parece que estamos perdiendo tiempo muy valioso, ¿verdad? Porque el cambio climático no nos está dando tregua. Eh, la autocracia, la pandemia de autocracia que está viviendo el planeta no nos está dando tregua. La brecha educativa que nos produjo la pandemia no nos está dando tregua. La ola expansiva de narcotráfico que ha invadido nuestro país los últimos 2 años no nos está dando tregua. Entonces estamos perdiendo tiempo que es absolutamente valioso si queremos tener la posibilidad de levantarnos y luchar y hacer lo que nos corresponde para continuar avanzando el experimento republicano bicentenario de la Costa Rica que conocemos. Muy bien. Yo creo que estamos terminando. Yo de mi parte termino con esto. He venido muy preocupado de ver opiniones, ideas de múltiples autores, protagonistas en el país. Y cuando uno llega al final del artículo, llega al final de la entrevista, llega al final del evento de qué se trate, sentimos, porque tenemos una tendencia hacia el bien, sentimos, eso sí que está bueno, ¿verdad? Pero de alguna forma nos quedamos ahí. Yo no pretendo en este momento decir qué es lo que tendríamos que hacer, pero sí quisiera dejar la pregunta de por qué cosas que nos parece que son constructivas, beneficiosas para el país, las escuchamos y aparte de decir, eso me parece muy bueno, no hacemos nada más, ni siquiera repasarlas, ni siquiera contárselas a alguien. Ahí falta algo. Me parece que los ciudadanos costarricenses necesitan conectar su afán de bien, su afán de bien común, necesitan conectarlo con algo que le dé seguimiento. Y no tenemos ese algo que le dé seguimiento. Posiblemente si uno forma parte de un partido político donde se tome en cuenta a los partidarios, uno podría organizar algo para que se hiciera, se concretaran algunas de las ideas vistas, ¿verdad? eh, los partidos políticos me parece que no están siendo ese espacio como para lograr eso. Y yo no tengo una respuesta sobre qué hacer con las inquietudes
de, con las inquietudes que uno tiene, vibraciones que tiene en el sentido de esto me parece muy bueno, sería muy sano para nuestra vida cívica. No tengo una respuesta, pero sí sería interesante que todos dijéramos, sí es cierto, ¿por qué nos quedamos aquí como si estuviéramos saliendo de una película del cine diciendo, qué película más buena? Pero nadie le da seguimiento a la película, no son para darles seguimiento. Tenemos que encontrar cómo darle seguimiento a esas vibraciones que a veces sentimos, que nos movilizan y que uno dice, pucha, habría que hacer algo. Sí, habría que hacer algo, busquemos qué hacer. Todavía no sabemos cómo es que vamos a hacer, pero creo que estamos cerca de ser cruciales en darle seguimiento a estas vibraciones para bien de la república, para bien de la democracia, ¿verdad? Bueno, creo que me doy por satisfecho. Por lo menos mi sistema nervioso me está dando la retroalimentación de que saqué de mí todo lo que quería y retomar el tema de pensamiento estratégico creo que es crítico, ¿verdad? Sería bellísimo que uno pudiera viralizar mensajes de belleza, de virtud y de verdad e incluirle algunas chispitas de pensamiento estratégico para que a la vuelta de 4 meses que dura una campaña política, nuestra ciudadanía estuviera mejor preparada para cogobernar con Ujú. quienes ocupen, eh, quienes ejerzan la presidencia y el ejecutivo por ese periodo de gobierno. Seguiremos conversando. Muy bien, muy bien. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Adiós.